Buenos días, estudiantes de la materia Arquitectura del Computador de la Universidad Bicentenaria de Aragua, régimen mensual. Estamos por aquí con la actividad síncrona número 2, la cual fue replanteada para hoy 20 de febrero por problemas de electricidad en la zona. La idea de esta actividad es aclarar dudas con respecto al desarrollo de las actividades sumativas. Tenemos por aquí la unidad uno con la parte de la conversión entre los sistemas de numeración de base uno, de base n, donde se le solicita unos ejercicios. Fíjense que tienen cada uno de los ejercicios que deben resolver. Y tenemos la unidad 2 con la parte de las compuertas lógicas. Compuertas lógicas. Vamos a hablar un poquito de las compuertas lógicas básicas. Mm, Por aquí. Tenemos por aquí unas compuertas lógicas. Fíjense, la AND, la NAD, la OR, la NOR, la NOC, la SOR y la SNOR. Estas son compuertas lógicas y, y esta es la representación gráfica de cada una de ellas. ¿Qué es una compuerta lógica? Son pequeños dispositivos electrónicos digitales. Ellos realizan una función booleana. En este caso tiene dos entradas, que es la entrada A y la entrada B, y una salida. Pueden observar la figura de la AND y la figura de la OR. Esta es la función de multiplicación y esta es la función de suma. Y estas son la negación de cada una de ellas. Yo puedo tener estas figuras con tres entradas, con cuatro entradas. Ellas lo que hacen es hacer combinaciones con números binarios. El uno es el positivo y el cero es negativo. Y según la compuerta lógica, la operación difiere en cuanto a la salida. Y la salida va a variar según lo que entre dentro de esta compuerta. Estas siguen la combinación de la tabla de la verdad, la cual permite diferentes combinaciones de entrada y una respectiva salida obtenida. El funcionamiento de cada una de estas compuertas se entiende como suma para la OR y la multiplicación la A. Y ellas, bueno, hacen su función de acuerdo a la combinación de las entradas. Fíjense que tenemos aquí, perdón, la compuerta AND, que viene siendo entonces la combinación de la variable A y la variable B, viene siendo la multiplicación en la función, y esta sería la tabla de la verdad, las entradas de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. En este caso solamente la salida va a tener un valor de 1 cuando ambas entradas valen 1. Entonces, esta sería la tabla de la verdad y esta es la representación gráfica y esta es la función. Luego tenemos la compuerta OR que también representa en este caso la suma. Tenemos entonces entrada A, entrada B, es decir, esta es la representación gráfica, la función lógica y la tabla de la verdad que solamente tiene una salida de 1 cuando al menos una de las entradas valga 1. Ahora tenemos la compuerta NO que es la negación de la entrada, es decir, si entra uno sale cero, si entra cero sale uno. Y aquí tenemos la representación gráfica. La tabla de la verdad es sencilla, si entra cero sale uno, si entra uno sale cero. Este simbolito que está encima de la A es la negación de la entrada. Luego tenemos la compuerta NAND, que es la negación de la AND, es decir, la negación de esta compuerta AND. Entonces, la tabla de la verdad, lo que cambia en este caso es que, como es la negación, los tres ceros aquí se convierten en uno y este uno en cero.
y la representación cambia con este símbolo aquí en la salida. Y en la función lógica con esta línea que está encima de la A y la B. Luego tenemos la compuerta NOR, que está en la negación de la OR, es la negación de esta. Entonces, si ven la tabla de la verdad, cambia, donde valía cero vale uno y donde valía uno vale cero. Ahí está la OR, ¿ve? Esta. Aquí tendríamos la función lógica con el símbolo de negación, la línea que está encima de la A y la B y la tabla de la verdad. Luego viene la SOR, que viene siendo, la diferencia es con este símbolo que colocan aquí, ¿ve? Y en la función lógica se le coloca el símbolo de más entre un círculo. Y tiene su tabla de la verdad. La SOR con la X es la negación tanto de la entrada como de la salida. La función lógica, fíjense cómo la representa, y su tabla de la verdad. Entonces estas serían las básicas para dos entradas. Ahora, las compuertas lógicas surgieron, los primeros inicios, 1705, 1854, ya se hablaba de la parte lógica y luego los fundamentos lógicos surgen con George Buller, el cual hizo lo que fueron los fundamentos lógicos. Realmente estos fueron los inicios de lo que llamamos hoy en día los circuitos lógicos, que vienen siendo combinaciones de compuertas lógicas. Estas son importantes porque con ellas realmente se maneja lo que son los dispositivos electrónicos hoy en día. Eh, los circuitos electrónicos, por supuesto, están presentes en computadoras, en tabletas, en teléfonos celulares, en memoria de los ordenadores, lo que quiere decir que son muy importantes en la parte de la combinación de circuitos y que según estas combinaciones son responsables muchas veces de la velocidad y la complejidad de la lógica secuencial. Incluso en el manejo de las computadoras con todo lo que corresponde a los chips y a los circuitos de la tarjeta madre, de chip y microchips. Por eso son importantes el conocimiento y la representación de cada una de estas compuertas. Si vemos el cuadro, entonces tenemos la AN, la OR, la NOC, la NAN, la NOR, la SOR y la XNOR. ¿Ve? ¿Dónde lo podemos aplicar? Bueno, estas son compuertas, como le dije, que se utilizan en los circuitos lógicos para cálculo de operaciones y simplemente esto que ustedes ven que es una combinación de compuertas, ya es un circuito lógico. Aquí podemos ver diferentes compuertas. Según el símbolo podemos identificar qué tipo de compuerta es la combinación de las entradas y las salidas. Por ejemplo, podemos ver este que es un circuito de una calculadora. Entonces vemos cómo la combinación de uno, 2, 3, 4, 5, 6 compuertas me pueden dar una salida de un número dentro de lo que es una calculadora. Entonces, la combinación de estas entradas me da una salida de un número. Esto es un ejemplo de una calculadora básica. Entonces, nosotros simplemente podemos trabajar con las compuertas para lo que son los circuitos. Por supuesto, existen compuertas lógicas de diferentes índoles y estas compuertas lógicas, según su combinación, nos darían unos resultados bastante interesantes. Entonces, la compuerta lógica tendría sus datos de entrada, que son las variables, y los datos de salida, que es la combinación de esas variables en forma de dígitos, me van a dar una salida. En este material, fíjense que trabajan las diferentes representaciones, como les expliqué anteriormente. Cada representación con su función lógica tiene una tabla de la verdad
respectiva. Respectiva. Entonces aquí tenemos la AN, la OR, la SOR, ¿ven? Cada una explicada. Aquí en estos diagramas, cuando hablamos estas líneas planas son cero y este es el impulso del uno cuando estamos trabajando. Esos señales digitales. Periódicas porque fíjense que se llevan un mismo orden en el tiempo. Las no periódicas porque varían en su frecuencia. Entonces, los circuitos integrados están aquí, ven los chips. Estas son representaciones de los chips. Cada chip entonces tiene su combinación de valores. Y por supuesto aquí tenemos compuertas con su chip integrado. Por ejemplo, esta dice que tiene 6 puertas NOC de una entrada cada una. Y este es un chip integrado con el NOC. Se le llama NOC 7404. Y bueno, y así tenemos varias combinaciones. Todos estos circuitos integrados tienen su representación y su combinación. Y esta es la importancia del uso realmente de lo que llamamos nosotros compuertas lógicas con sus circuitos integrados. Ahora tenemos entonces aquí la unidad 2, tienen un video y tienen la parte de simplificación. Bueno, aquí tienen un material. Aquí se habla del creador, que es de la álgebra de Boole. Se habla de todos los teoremas fundamentales y también habla de lo que son, lo que acabo de explicarle, de los circuitos lógicos, ¿ve? Y también está la técnica del mapa de Carnot, que es una herramienta bastante importante para la simplificación de los circuitos. Fíjense que trabajamos con las compuertas lógicas, trabajamos con la tabla de la verdad y la simplificación mediante el uso de los cuadrantes y la combinación de los implicantes, que en este caso los implicantes son los número uno, y la agrupación de esos implicantes. Aquí en este material lo explica perfectamente de cómo con la tabla de la verdad podemos convertirlo en un cuadrante para 3 variables, que es A, B y C, para poder combinarlos y obtener, mediante la agrupación de los implicantes, obtener una simplificación de una función lógica que me haga la misma función, pero a menor costo. Aquí entonces tenemos la representación y algunos tipos de circuitos. Entonces les recuerdo que en la tarea 1, la idea es que ustedes vean estos videos y realicen cada uno de estos ejercicios que se les plantea, explicando detalladamente el procedimiento que utiliza. Y en el cuestionario deben leer cuidadosamente las unidades, el material que está aquí en el aula, para luego desarrollar los ejercicios que tienen 60 minutos para resolverlo con 3 intentos. Como siempre les digo, bueno, en caso de duda pueden escribir por el foro y o por mensajería directa. Les compartiré el video de esta clase por el foro de anuncio. Voy a esperar 5 minutos a ver si se integra algún participante para aclarar alguna duda. En caso contrario, terminaré la clase.
Muy bien, entonces ya una vez concluida esta actividad y dado que no hay más conexión de participantes y ya se explicó el material, concluimos esta actividad.